Curso Realidad Social Peruana. Realidad Social Peruana. Tercera parte de la clase diferida sobre agenda de género, derechos de la mujer y movimientos de mujeres en el Perú. Tercera parte. Nos habíamos quedado en la diferencia entre un movimiento social y un partido político. Un partido político busca llegar directamente al poder, o sea, no sé, conseguir cargos políticos como ser presidente, congresista, alcalde, etc. Un movimiento social lo que busca es incidir en los representantes políticos y funcionarios públicos, pero no ejercer directamente el poder político. Esa es la diferencia. También busca incidir en la sociedad, pero no desde el Estado, sino desde su propio espacio, que es el movimiento social. Entonces, un movimiento social no es un partido político. Todos los partidos políticos, al corto plazo o a largo plazo, lo que buscan es tener poder político. O sea, por lo menos tener una alcaldía. Y de ahí hasta la presidencia de la República. Eso es lo que busca un partido político. Un movimiento social no tiene esas pretensiones. Tiene pretensiones de influir en la sociedad, influir en la política, pero desde afuera. Hecha esta aclaración, el movimiento feminista peruano se conforma como eso, un movimiento social. Un movimiento social tiene militancia, es decir, mujeres que trabajan, en este caso mujeres, claro, porque es feminista, que trabajan de manera voluntaria para conseguir sus objetivos ideológicos, porque el feminismo es una ideología, para conseguir su agenda, porque el feminismo tiene una agenda. Ya lo dije, originalmente es la agenda por lo que ellas llaman el derecho a decidir, que es el derecho al aborto, por el derecho a los anticonceptivos, ¿no? También tienen en los años 80 una fuerte campaña en contra de la publicidad machista, van a tener también alguna serie de acciones en contra de lo que ellas entienden como publicidad machista. Por ejemplo, el concurso de belleza Miss Universo se realizó en Lima, Miss Universo a nivel mundial, quiero decir, se realizó en Lima en el año 1982, si no me equivoco, y las feministas hicieron una acción de sabotaje al Miss Universo. No, sabotaje, exacto, así como lo oyen. O sea, fueron a sabotear el movimiento. No les digo que fueron a poner una bomba, porque terroristas no son, pero fueron a protestar frente al Miss Universo, e intentaron interrumpir el acceso a las personas que eran participantes del concurso. O sea, intentaron boicotear al concurso Miss Universo. No, finalmente, les cuento el final de la historia, porque la historia es breve, llega la policía y las arresta. De eso no pasó. Pero lo que quiero decir es que protestaban en las calles, eran bastante audaces, aguerridas, etc. Sin llegar a ser subversivas, porque no eran, ¿no? No usaban armas. No usaban armas, que eso quede claro. No estoy pensando en algo así. Porque no es así. Y tienen su agenda, entonces. Tienen su ideología, tienen su agenda, quieren influir en el Estado y en la sociedad. Y a pasar a la siguiente. Y si bien todavía tienen algunas relaciones con la izquierda, que se han quedado todavía muy resentidas, está claro que ya no son parte de la militancia izquierdista. Ya se produjo el divorcio entre el feminismo y la izquierda, tienen una dinámica que se puede llamar movimentista. ¿Se acuerdan de Tanaka? El movimentismo de Martín Tanaka. Bueno, también se aplica al feminismo. Solamente que el movimentismo del feminismo no tiene objetivos políticos partidarios. Esa es la diferencia. Tiene políticos de influir en la sociedad y en el Estado, pero influir, no llegar al poder político. Entonces no son objetivos políticos partidarios. Es un movimentismo destinado a impactar en la opinión pública y en la toma de decisiones de los líderes del Estado peruano, del presidente, los congresistas, etc. Y tiene base social, como todo movimentismo. ¿Cuál es la base social del movimentismo del feminismo? Bueno, son las organizaciones populares de mujeres, organizaciones como las que dirige María Elena Moyano en esa época. Justamente esa es la base social. La izquierda tiene como base social a sindicatos, el APRA tiene a sindicatos y colegios profesionales,
La derecha tiene como base a la Confederación de Empresarios. Bueno, el feminismo tiene también base social, y su base social son las organizaciones populares de mujeres. Dicho esto, pasemos a los años 90. En los años 90, el movimiento feminista peruano va a cambiar. Ante la caída de la lógica movimentista que ya expliqué, se debe a la crisis económica y a una crisis en general de representación de partidos políticos. Ya hemos hablado de eso cuando hemos hablado de los conceptos de Tanaka. En los 90, al caer la base social de los partidos políticos y movimientos sociales, y al caer el movimentismo como forma de hacer política, el movimiento feminista peruano se ve obligado a cambiar también su manera de actuar, y comienza a actuar de otra forma. Cambia del movimentismo hacia el profesionalismo, abandona la práctica movimentista y pasa hacia la práctica profesionalista. ¿Y qué significa esto? Abandonar el movimentismo significa dejar de basarse en la militancia, en el voluntariado. No es que vayan a desaparecer las militantes feministas, siguen habiendo militantes feministas, pero pasan a un segundo plano. Ahora lo que más importa es la feminista profesional, y se comienzan a formar organizaciones profesionales de feministas, que antes no había. Por ejemplo, organizaciones de abogadas feministas, organizaciones de científicas sociales feministas, organizaciones de especialistas de la salud, de médicas, de enfermeras feministas, diferentes organizaciones feministas, pero ya según profesión. Ojo, esto no quiere decir que desaparezcan las organizaciones feministas que vienen de los 70. Continúa existiendo Flora Tristán y Manuela Ramos, que no tienen una adscripción profesional específica, pero al costado de ellas surgen otras organizaciones que sí la tienen, que sí van a ser netamente feministas profesionales. Por ejemplo, Demos. Demos es una organización de abogadas feministas. Y está claro que son eso, abogadas feministas. Por ejemplo, CENDOC Mujer, Centro de Documentación de la Mujer. Centro de Documentación de la Mujer. CENDOC Mujer. Es una organización de bibliotecólogas feministas, que van a tener a la principal biblioteca feminista en esta época, y creo que hasta hoy, ¿no? Su biblioteca que está en Miraflores es maravillosa. Es una biblioteca bastante grande y muy bien cuidada. Y así también van a haber organizaciones de psicólogas feministas, enfermeras y médicas feministas, sociólogas y antropólogas feministas, etcétera, etcétera, etcétera. Economistas feministas también, por cierto, y varias más. Entonces, esto ya cambia, porque cuando ya tienes propuestas profesionales, ya no estrictamente político-militantes, es más fácil que el Estado te haga caso, porque tus propuestas ya no tienen ese tinte tan politizado. Y el Estado peruano le va a hacer caso. Además, porque hay una voluntad de parte del gobierno de hacerles caso. El gobierno entonces lo tiene Fujimori, Alberto Fujimori. Pero es una voluntad interesada por parte del Fujimorismo. Fujimori está interesado en atender a las organizaciones feministas, pero para tener mayor clientelaje político. Lo que busca Alberto Fujimori es aumentar su caudal de clientes políticos. Entonces ve a las feministas y también a las organizaciones populares de mujeres como potenciales clientas políticas. Fujimori crea el Ministerio de la Mujer, crea la ley de cuotas políticas, o sea que va a haber por lo menos un tercio o un 25% de mujeres en los municipios, en el Congreso, etcétera, ¿no? Y también incluye a muchas mujeres dentro de su proyecto político, ministras, congresistas, alcaldesas, etcétera. Entonces está haciendo varios puntos de la agenda de género del movimiento feminista, y va a lograr incluso captar a organizaciones feministas, las llamadas autodenominadas feministas auténticas, que deciden colaborar con Fujimori. Al mismo tiempo también logra captar, y en esto es más exitoso todavía el Fujimorismo, a organizaciones populares de mujeres, organizaciones populares
como la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador, es captada por el Fujimorismo una vez que fallece su lideresa, María Elena Moyano. En el año 92, recordemos, María Elena Moyano es asesinada por Sendero Luminoso. Y Fujimori logra captar a estas organizaciones, a la FEPOMUVES, cuando queda a cargo de la hermana de María Elena Moyano, que es Marta Moyano, que es abiertamente fujimorista. Ahora, otra cosa más, las feministas se internacionalizan, las feministas peruanas, comienzan a trabajar estrechamente con redes internacionales de mujeres profesionales. Aquí les estoy poniendo un caso de una líder, Roxana Vázquez, para que no crean, no piensen ustedes, profesor, está muy fijado con Virginia Vargas. Yo admiro mucho a Virginia Vargas, pero no es mi único referente en el feminismo. Roxana Vázquez también lo es, y otras más. Roxana Vázquez es la líder de las abogadas feministas en esta época. Es directora de una organización feminista de abogadas, me refiero a Demus. Y además es parte de, ella es líder, y de hecho llega a ser la cabeza de CLADEM. Y ustedes me dirán, ¿qué es CLADEM? CLADEM significa Comité Latinoamericano de Defensa de Derechos de la Mujer. Comité Latinoamericano de Defensa de Derechos de la Mujer. Roxana Vázquez, en un momento, que es peruana, va a ser quien va a liderar a esta organización internacional de abogadas feministas, porque son abogadas feministas. Entonces acá vemos dos cosas. Son organizaciones que se internacionalizan y que al mismo tiempo son profesionales. Esas son las dos características que van de la mano, además, ¿no? Entonces, CLADEM es una organización muy importante. Pero así como hay organizaciones internacionales de abogadas, también van a haber organizaciones internacionales de científicas sociales, de psicólogas y así, etcétera, 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 en otras carreras. Es el giro hacia la profesionalización y la internacionalización. Eso es otra dinámica. Se acabó el movimentismo y llegó el profesionalismo internacionalizado, además, ¿no? Este es el signo del movimiento feminista peruano a partir de los años 90 y que va a durar, yo diría que con fuerza, toda la década del 2000 hasta el 2010. Por lo menos hasta el 2010, esta va a ser la dinámica del movimiento feminista, la nueva dinámica, ¿no? Va a pasar algunas consideraciones finales antes de hablar sobre cómo está el feminismo hoy. Hoy digo la última década, de 2010 a 2020, qué es lo que ha pasado. Pero vamos a dejar esto para el último. Consideraciones finales de este PPT. No solamente el fujimorismo dio gran apertura a las mujeres, Sendero Luminoso también lo hizo. Entonces, queda pendiente todavía hacer la analogía en las ciencias sociales entre por qué Sendero da tanto espacio a las mujeres y al mismo tiempo el fujimorismo también lo hace. Hay muchas investigaciones de por qué el fujimorismo da espacios a las mujeres y hay muchas investigaciones que investigan por qué Sendero Luminoso también da mucho espacio a las mujeres. Lo que hace falta son investigaciones que unan ambos elementos, porque es responder a la pregunta ¿qué tienen en común en este punto, y solo en este punto, el fujimorismo y el senderismo? Es algo que está pendiente. A mí me gustaría saberlo, me gustaría que algún día exista una investigación social sobre esta materia, sería muy interesante. Pero es algo todavía pendiente, nadie lo ha hecho todavía, que yo sepa. Y hasta donde yo sé, porque sigo investigando, nadie se ha tomado el trabajo aún de hacer esta analogía. Sigo en la siguiente sesión.